del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los moradores de la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, los 3 ángeles, para sonar los 3 ángeles. El 5.º ángel tocó la trompeta y una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol, el aire por el humo del pozo. Oremos. Bendito Dios, Padre celestial, Rey del cielo y la tierra, invocamos tu nombre que es sobre estamos todo nombre, delante Señor. de tu presencia. Ruego, Señor, Necesitamos, que Señor, que usted hable al corazón de cada uno de nosotros. su mente, su vida, su corazón. Padre Santo, Dale iluminación, dale revelación en esta mañana de tu palabra, porque Señor. solo usted puede, Porque Señor, toda palabra que sale vacía, porque toda palabra que sale de tu para que boca cada no será uno, vacía Señor, a ti, pueda sino que hará lo que tú quieras. podamos entender, Anhelamos ser oír tu edificados voz, a anhelamos través de oír esta tu santa voz palabra, en esta mañana, que son los Señor. acontecimientos, Señor, Anhelamos oír tu lo que voz, estamos dale viviendo y iluminación, lo al que se va pastor, a dale vivir en la tierra. revelación en Señor esta Jesús, mañana, ayúdanos, Señor. bendito Padre Celestial. Aleluya, Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Bueno, hermanos, estado estudiando bastante estos temas, repasándolos y analizando todos los acontecimientos de este tiempo que estamos viviendo, de los tiempos del nacimiento de Jesús, porque de los tiempos del nacimiento de Jesús, hermanos, allí en Apocalipsis aparece donde María le tocó ir a Egipto, ahí habla en Apocalipsis, por tiempos, un tiempo y tiempos. Entonces, hermanos, ¿por qué está relacionado allí en Apocalipsis, sabiendo de que este tiempo, hermanos, está refiriéndose allí, pues toca para los tiempos de la gran tribulación? Lo que sucede, hermanos, es que las profecías, y más es decir, el Señor está dándole una luz a los estudiosos de las Escrituras. Y la luz, hermanos, que estaba dando es que la misma potencia mundial, o ¿cómo les digo? El mismo imperio, el mismo imperio que estaba en ese tiempo dominando a Israel, es el mismo imperio que va a gobernar en los tiempos de la gran tribulación. Por eso que él asocia allí como para una lucecita porque en los tiempos de Jesús sabemos que Herodes mandó a matar al que había nacido, lo mandó a matar. Entonces por eso les tocó huir, porque Dios les da la revelación a José y les toca huir de Jerusalén, les toca huir hasta Belén, hasta allí donde estaba, hermanos, les tocó estar allí hasta que murió Herodes. Luego, después de la muerte de él, entonces ya ellos regresan otra vez. Entonces, hermanos, aquí tenemos los tres ayes. Los tres ayes. Son, en efecto, un tiempo de gran angustia. Esos tres ayes, porque allí en el capítulo 8 está, allí termina y dice, dice capítulo 8:13, dice, miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay de los moradores de la tierra a causa de los otros toques. O sea, si habían tocado, hermanos,
4 trompetas, pero pasan 3. Y esas últimas 3 trompetas son las que traen los 3 ayes. Entonces, si habían pasado cosas terribles en esas primeras 4 trompetas, pues como son 7, si habían pasado cosas terribles hasta ese momento, venían cosas peores. Bendito el Señor para suceder en la tierra. Entonces, hermanos, si a Israel en este momento le han pasado cosas terribles, ahora días, sabemos que estaban bombardeando bastante, con todo eso y no han descansado, entonces, hermanos, tenía una, es decir, yo decía, pero ¿por qué Roma? ¿Cómo hace Roma para poder poder relacionarse con Israel? Porque para uno dar esta enseñanza le toca estar bien seguro de lo que va a decir, bendito el Señor. Entonces, hermanos, yo decía, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿cómo hace Roma o el líder romano para poder llegar a Israel y poder tener una buena relación? Si ellos siempre se ha dicho que Israel no le recibe órdenes a nadie. Israel es una nación, hermanos, que solamente ellos tienen sus leyes, tienen sus ordenanzas, es decir, ellos solamente le creen a otro judío. Ellos no le creen ni se sujetan ni se humillan a un personaje diferente a ellos. ¿Cómo hacen? Pero anoche estaba estudiando, hermanos, precisamente, o sea, anoche, antenoche, es decir, llevo esta semana estudiando, y entonces pude entender qué es lo que va a suceder. Porque que resulta, hermanos, que estaba estudiando sobre las 10 potencias mundiales, que aquí las tenemos, las 10 potencias mundiales. Yo le estudié así al hermano Emilio. Tenemos aquí las 10 potencias mundiales, que es Estados Unidos, número 1, en este momento, hasta el 2021, las 10 potencias mundiales son Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Reino Unido, Japón, Francia, Corea del Sur, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, esas son las 10 potencias hasta el 2021. Entonces, hermanos, sucede, hermanos, que la China, ahí está la China. Sucede que la China en este momento, la China está, hermanos, siguiendo, es decir, está a punto de quedar como primera potencia mundial. Está midiendo fuerzas con Estados Unidos. La China ahora está midiendo fuerzas con los Estados Unidos. Resulta, hermanos, que de Ezequiel, en Ezequiel hay una profecía sobre capítulo 39, vamos a darle un vistacito. Ezequiel 39. Desde el verso 38 comienza una profecía contra Gog. Y verso 4. Voy a leer el 38, perdón. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe
soberano de Mesed, Tubal, y profetiza contra él. Profetiza contra él. Resulta, hermanos, que Magog es un nombre, y ese nombre se lo colocaron a la muralla de la China. La muralla más potente que hay ahí en la China, le colocaron Magog. Es decir, que se está asociando con esta profecía, la China, porque entre esas potencias, porque el dragón, y a esta muralla, a China le pusieron, hermanos, dragón, a China. Y nótese, hermanos, que en Apocalipsis nos habla del dragón y nos habla de la bestia. El dragón le da el poder a la bestia. Y al estudiar cuál es la bestia, encontramos, hermano, a la otra potencia, pero no política, sino a una potencia religiosa. Entonces, hermanos, ¿qué sabemos? Que esa potencia religiosa es la que desde antes de Cristo ha comenzado, hermanos, a querer tener soberanía sobre Israel. Ha buscado la soberanía, ha buscado, hermanos, alianza con Israel por todos los medios, tener alianzas. ¿Qué sucedió en estos días cuando estaban atacando a Israel? ¿Qué sucedió? Estados Unidos se levantó a defender. ¿Y quién dijo a nivel mundial, por la televisión, la paz para Israel? Vamos a orar. Vamos a orar por la paz de Israel. Francisco. Ahí está. Entonces, hermanos, resulta que va a ser el interventor, porque yo me decía, pero ¿cómo hace? ¿Cómo va a ser? Claro, lo que sucede es que lo que sucede, hermanos, es que el dragón no es solo un país. No es solo un país. El dragón, hermanos, está compuesto, hermanos, por 10 países, 10 fuerzas. Entonces, hermanos, ahí tenemos, hermanos, a Turquía. Tenemos, hermanos, Turquía está, hermanos, aliada con Rusia. Es decir, estaba estudiando sobre el asunto de Rusia. ¿Qué sucede? Resulta que Rox, R-O-H, es un hijo de Seth. ¿Y quién es Seth? Un hijo de Noé. Hijo de Noé. Resulta que de esos hijos de Seth, él engendró varios hijos. Y en este momento, en Rusia hay una cantidad de musulmanes. Rusia en este momento tienen una grande preocupación, porque hay muchos musulmanes en Rusia. Y sabemos que los musulmanes son enemigos número 1 de Israel. Entonces, hermanos, por el sur de Rusia se están, hermano, apoderando los
es decir, en Rusia, los rusos, o sea, Rusia como tal, está siendo, hermanos, hay muchas personas, muchos musulmanes en Rusia. Entonces, hermanos, no es extraño que en algún momento, habiendo tantos, voy a colocar un ejemplo. Miramos en este momento Venezuela. ¿El presidente de Venezuela es venezolano? No. No es venezolano. Ahí está. No es venezolano. Se crió allá, pero es colombiano. Entonces no es extraño que un ruso sea nombrado allá. Perdón, un musulmán. No es extraño que un musulmán llegue a ser presidente allá. Y si llega a ser presidente, ¿para dónde se va a inclinar? ¿Para los rusos o para los musulmanes? Se va a inclinar a favor. Y si hay un llamado a las naciones vecinas, porque en este momento Israel está siendo rodeada de enemigos, está siendo rodeada, es decir, hay fuerzas que se están uniendo para combatir contra Jerusalén. Entonces, mis hermanos, se está formando una plataforma de Naciones Unidas. Bendito el Señor. Amén. Hay esas potencias no son solas, potencias mundiales no son solas, son varios países. El Reino Unido, está la China, está una cantidad de fuerzas ahí. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos, estaba analizando aquí el 1, por eso me pasé a leer el capítulo 9 de Apocalipsis, porque resulta que de ese horno sale un humo. Pero estaba estudiando esta parte y yo no me acuerdo, estaba mirando aquí porque yo anoche tenía una partecita, yo no recuerdo si son 200.000 o 200 millones. 200 millones. ¿Cierto? Son 200 millones. El ejército de China. 200 millones de soldados. Sí, a mí me parecía que lo había anotado aquí, resulta que no lo anoté. Entonces, hermanos, son 200 millones. ¿Y a dónde va a salir toda esa gente? Entonces, porque veía aquí, dice que es como nube. Esa cantidad de soldados que van contra Israel. Imagínense. Entonces, hermanos, ahí está. ¿Cómo va a ser ahora Israel? Hay una amenaza. Hay una amenaza para Israel. ¿Quién va a tratar de evitar o de sostener un momento? Entonces, como él ha estado por allí, Roma ha estado por allí tratando de meter sus manos ahí, por favor, la paz, no peleen. Entonces él por ese medio es que se va a meter. O sea, el dragón por un momento le dice, bueno, hágale usted a ver si es capaz. Hágale. Le da el poder a la bestia. Él cree entonces, porque antes, ustedes saben, hermanos, yo creo que ustedes, antes de que haya una batalla, se enfrentan los dos reyes, o sea, los dos enemigos. Aquí queda el ejército y se va uno de ellos adelante, pasa adelante a hablarle al otro, a su enemigo, para que no peleen.
o se rindan, en otras palabras, para que se rindan. De allá también sale un hombre a la batalla. Sabemos lo que sucedió entre Goliat. Es más, entre Goliat y David. ¿Sabe qué significa la palabra Palestina? Palestina significa, hermanos, por ahí, sino que es que estos son estudios muy amplios, muy grandes. Yo la tengo acá. Sí, eso. Ahí está anotadito. Palestina, país filisteo, ¿cierto? De los filisteos. Entonces, hermanos, así. Entonces, hermanos, de tal manera de que mire, tiene por donde uno le va a buscar, tiene manchas. Está manchado. Porque es que lo peor que Israel pudo haber hecho fue haberse aliado con las naciones. Haber hecho alianza con las naciones. Y eso comenzó desde ahora. Sabemos, hermanos, que en la Biblia habla de que los Gabaonitas, bueno, ellos fueron, es decir, Israel fue engañado. Unos hombres fueron disfrazados con trajes viejos. Gabaonitas. Fueron disfrazados, hermanos, con trajes viejos. Se colocaron harapos, es decir, los viejos, rotos, zapatos. Y cogieron un pan mohoso por allí y se presentaron. Dijeron: venimos de tierras lejanas, por favor, extiéndenos la mano. Y claro, les extendieron la mano, es decir, fueron engañados. Hermano, Israel ha sido aunque Israel es un pueblo violento, aún ha sido noble. Aún ha habido nobleza en ellos, y los romanos por lo menos abusaron de los israelitas, por lo menos en Jerusalén. Imaginen que cuando ellos, porque en Jerusalén hay una mezquita, y esa mezquita, hermanos, se la dejaron a los musulmanes, con tal de que los dejaran libres, de que no los atormentaran más, es decir, no se levantaran más. Le cedieron, hermanos, la mezquita, porque ellos pedían esa mezquita, que era lo más sagrado, y la cedieron. ¿Qué les quedó a los israelitas? Les quedó una muralla llamada la de las Lamentaciones. ¿Qué hacen los judíos allí? Día y noche lamentarse, pidiéndole a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? Necesitamos otra vez el templo, la mezquita. Entonces, hermanos, ahí es donde aparece ya el anticristo a devolverles la mezquita. ¿Usted cree que los musulmanes van a devolver eso? Pero entonces hace nueva alianza. Entonces firman un nuevo pacto. Y les dicen: no, nosotros. Entonces, hermanos, el anticristo dice: no, vamos a construirles el templo a ellos, para que ellos adoren. Y hacen una alianza. Y son engañados por 3 años y medio. Bendito el Señor, 3 años y medio. Y ahí parece que esas 4 trompetas sonaron, y hubieron momentos duros, críticos para Israel, pero viene lo peor. A los 3 años y medio
se rompe el pacto porque allí ya hacen una estatua. Ahí es donde construyen una imagen. Entonces, hermanos, hacen una imagen y le infunde aliento de vida. Y aquella imagen, esa imagen hace matar a los que no la adoran. Entonces, hermanos, ¿qué va a suceder? Entonces, hermanos, ya Israel está sitiado. El humo de ese horno, de ese horno de Apocalipsis 9, ya son las naciones que se levantan. Bendito el Señor. Y las langostas que salen de allí, entonces está aquí. Bueno, voy a leer aquí. Dice, el primer ay, dice, 3 ayes son. En efecto, un tiempo de gran angustia y aflicción para los que han prometido lealtad al anticristo durante los tiempos finales. El número 7 es significativo en Apocalipsis y los 3 ayes vendrán hacia el final del periodo de tribulación, 7 años. Justo antes de la segunda venida de Cristo. O sea, es decir que Cristo viene terminando los 7 años, ya casi finalizando sus 7 años. Los juicios de Dios durante la tribulación se representan como 7 sellos. 7 sellos abiertos de uno en uno. El 7º sello revela los juicios de las 7 trompetas. La 5ª, 6ª y 7ª trompeta. Séptima trompeta. Allí están los 3 ayes de Apocalipsis 8:3. El primer ay se revela después del juicio de la 5ª trompeta. Este ay consiste en algo parecido a las langostas. Estemos pendientes. Este ay consiste en algo parecido a las langostas que tienen la capacidad de picar como escorpiones. Apocalipsis 9:3. Por lo general, estas no son aceptadas como langostas literales debido a su descripción. Es decir, no son como langostas literales, porque vienen del abismo. Se va a cumplir lo que un día dijo Judas, el mismo Judas. Estas langostas traen las figuras demoníacas de reyes, homosexualismo, que es lo que ha estado en el mundo desde los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estas langostas traen las figuras demoníacas de reyes, homosexualismo, lesbianismo, y en todo el entorno en el que se han movido estos espíritus. A estas criaturas solo les permiten hacer daño a las personas que no tienen el sello de Dios en la frente. Apocalipsis 9:4. Los que llevan el sello de Dios son los 144,000 que habla Apocalipsis capítulo 7. Esos son los que llevan, que también me preguntaba, bueno, y esos que van a estar en la tribulación, ¿quiénes son? Pero los que tienen el sello de Dios en las frentes, solamente son los 144,000. A estas langostas demoníacas se les permite atormentar a los incrédulos durante 5 meses. Apocalipsis 9:5. Con las dolorosas mordeduras demoníacas, las víctimas anhelarán la muerte. Ustedes saben, hermanos, cómo están el endemoniado gadareno, con esos demonios. ¿Cómo lo duro que es una persona estar endemoniada? Y esos demonios, hermanos, que salen de ese abismo, van a tomar posesión de las personas. No es que los va a morder un grillo, son demonios que salen. Demonios que salen. A estas langostas demoníacas se les permite
atormentar a los incrédulos durante 5 meses. Eso es. Durante 5 meses. Las mordeduras demoníacas, las víctimas anhelarán la muerte. Apocalipsis 9:6. El segundo ay se revela después del juicio de la 6ª trompeta. Este ay comienza cuando una voz ordena: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Apocalipsis 9:14. Estos 4 ángeles son demonios que fueron arrojados del cielo junto con Satanás. Dios ahora mismo los tiene prisioneros hasta el tiempo señalado. Apocalipsis 9:15. Y Judas 1:6. Segunda de Pedro 2:4. Estos ángeles y sus ejércitos que suman, aquí están. Estos ángeles y sus ejércitos que suman 200 millones son liberados para matar a 1/3, la tercera parte de la humanidad. Apocalipsis 15 y 16. Entonces, hermanos, ahí está, eso que parecía como humo que sale, antes uno lo lee, humo, y claro, y salen langostas. No, es cantidades de personas, 200 millones endemoniados, ay, cosa brava. Después que pasa el segundo ay, Apocalipsis 11:14, se produce una clara división en el libro con el anuncio del cielo. O sea, hay un anuncio del cielo, porque viene la intervención del Todopoderoso. Es decir, que en ese segundo ay viene la intervención ahora sí de Dios, porque ya Israel está para ser borrado del mapa. 200 millones de personas para desaparecer a Israel. Pero ahora dice un momento, la intervención del Todopoderoso. ¡Un momento! Aleluya. Pero el Señor no viene a defendernos. Sí, viene a defendernos. Pero, hermanos, con ira. Ahí viene el Señor. Viene el Señor, hermanos, a regir las naciones con vara y hielo. Bendito el Señor. Los 200 millones. Después pasa el segundo ay. Apocalipsis. Bueno, ya leí esta parte. El tercer ay, que es el que viene, hubo la intervención del Señor. Entonces viene el tercer ay. Dice, el tercer ay se revela después del juicio de la 7ª trompeta. Este ay es paralelo a la trompeta que suena en Joel, que está escrito en Joel capítulo 2, el verso 1 y 2, y señala la consumación del plan de Dios para todo el mundo. El tercer ay marca el final del juicio del Dios Todopoderoso. Marca el juicio de Dios sobre el pecado. En Zacarías capítulo 14, el verso 3 y 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Zacarías 14:3 y Zacarías 14:4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciéndose un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur.
Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Ocupa el libro de Apocalipsis hasta el capítulo 19. O sea que estos ayes ocupan desde Apocalipsis 8 hasta Apocalipsis 19. Cuando se establece el reino de Cristo en la tierra dentro de este tercer y último año, están las 7 copas de la ira de Dios, descritas en Apocalipsis 16 desde el verso 1 al 6 y verso 21. Esta serie de juicios es el mayor desastre de los habitantes de la tierra, jamás hayan visto. Jesús dijo, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Yo no sé cómo hacen algunas organizaciones religiosas en este tiempo diciendo que la iglesia pasa por la gran tribulación. Si la iglesia pasa por la gran tribulación, entonces ¿quiénes son los que bajan con Jesús al monte de los olivos? No es otra nación, sino la iglesia del Señor. O sea, hay gente que en este tiempo, como decía, de pronto por ahí, aún hasta lamentablemente algún pastor está diciendo que la iglesia pasa por la gran tribulación. No es así. Porque si pasara por la gran tribulación, entonces, ¿quiénes son los que bajan ahí? Y ahí nosotros vemos en Zacarías 14:5, donde baja el Jehová y con él todos los santos. Ahí dice la palabra. Entonces, hermanos, nosotros por la gracia de Dios tenemos ese privilegio. Por eso tenemos que estar preparados, porque ya está cerca la venida del Señor. Amén, amén. Entonces, cuando se establece el reino de Cristo en la tierra, porque eso es lo que se va a establecer después de la gran tribulación, se establece el reino en la tierra dentro de este tercer y último año. Están las 7 copas de la ira. Bueno, ya está. Es importante también verificar la duración del tiempo que está en el poder de la bestia. Apocalipsis 13:5 dice que se le dará el poder por 42 meses, lo que representa 3 años y medio. La duración de la gran tribulación de Apocalipsis nos ofrece la mayor información acerca de la gran tribulación desde Apocalipsis capítulo 13, verso 3 hasta el 18. Cuando la bestia es revelada hasta el regreso de Cristo, en Apocalipsis 19 se nos describe el cuadro de la ira de Dios en la tierra por la incredulidad y la rebelión del pueblo, de la humanidad. Apocalipsis 16, 18. También se hace una imagen de la forma en que Dios disciplina y al mismo tiempo protege a su pueblo Israel. Es decir, que cuando el Señor desciende a Israel, a Jerusalén, hermanos, en este momento está dándole una disciplina a Israel, pero también nos está defendiendo ante aquella nube de enemigos que tiene Israel en ese entonces. Bendito el Señor, está protegiendo a la vez a Israel. Apocalipsis 14, del 1 al 5. Hasta el cumplimiento de la promesa a Israel al establecer su reino terrenal. Apocalipsis 20, del verso 4 al 6. La gran tribulación comienza inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. El anticristo se manifiesta como un jefe de Estado capaz de poner paz en la tierra y dar la prosperidad a las naciones. Su carácter es diabólico y aún no es manifestado todavía en este tiempo. El anticristo hace un pacto de paz con Israel, es decir, lo que sucederá. El inicio. El anticristo hace pacto de paz con Israel
habrá paz universal por 3 años y medio. Al término de esos 3 años y medio comienzan las reacciones de inconformidad. Ustedes saben, hermanos, que no hay presidente de una república que la humanidad no tenga inconformidad con ellos. 3 años han pasado. Ustedes saben que un gobierno es nombrado por 4 años, pero no terminan los 4 años, 3 años y medio, comienza la inconformidad y entonces ahí es donde él pacta con aquel gobierno religioso para tratar de hacer una alianza. Entonces, poder tomar como ese dominio. Y parece que lo logra. Parece que lo logra. Pero entonces, hermanos, en un momento se les rompe eso. Porque dice que por una horita logran la paz mundial. Parece que lo lograron todo, pero cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y los dolores como mujer de parto. Entonces, hermanos, eso es lo que va a suceder. Ese es el plan que tiene. El gran dragón rojo con 7 cabezas. El dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. Es símbolo del poder de Satanás en forma de imperio romano. Intentó en la persona de Herodes destruir a Cristo. O sea, por eso trae esta parte de lo que sucedió allá en los tiempos que el Señor, cuando nació Jesús. Desde ese momento intentó destruir, pues, es decir, matar al Señor Jesús. Los tiempos de Herodes, destruir a Cristo que había nacido. Apocalipsis capítulo 12, del verso 3 hasta el 4. Entonces ya sabemos lo que significa, pues, Palestina. Dice, podemos notar que el dragón de Apocalipsis 12 y la bestia de Apocalipsis 17 son el color escarlata y tienen 7 cabezas, 10 cuernos, para hacer que fuesen la misma, pero parece que fueran la misma persona, a diferencia de que la primera es el diablo y la segunda veremos que representan reinos que dominan el mundo a través de toda la historia de la humanidad. La Palestina significa países de los filisteos. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo, quiero leer lo que quedó plasmado desde ese tiempo del reinado de Pompeyo, quien conquistó la región de Canaán. Los romanos empezaron a llamar a Palestina el país abatido por los israelitas. Palestina se convirtió en una provincia romana. En la que los israelitas eran libres de prácticas, los israelitas eran libres, o sea, lo que decía antes, hermano, voy a leer. Los romanos comenzaron a llamar Palestina al país habitado por los israelitas. Palestina se convirtió en una provincia romana en la que los israelitas eran libres de practicar su religión y vivir de acuerdo con sus costumbres, siempre y cuando cumplieran las leyes del imperio romano. O sea, ellos ahí, los dejamos libres, pero sométanse a nosotros. Mientras que Judea era pedregosa, es decir, aquella región de Palestina era un terreno bastante fértil, mientras que Galilea y Samaria y Judea eran terrenos bastante fértiles, de buenos paisajes, mientras que Samaria eran fértiles, mientras que Judea era pedregosa y árida. Es decir, las tierras de Judea
eran pedregosas y áridas. Tras la muerte de Herodes el Grande, el reino se dividió. O sea, el que mandó a matar al Señor Jesús, Herodes el Grande, él muere y se divide el reino entre sus hijos. Herodes Antipa gobernó a Galilea con el título de tetrarca en tiempo de Jesús. Hizo decapitar, ese fue el que hizo decapitar a Juan, y aparece interrogando a Jesús durante la pasión. Judea, Idumea y Samaria se anexaron a la provincia de Siria y eran controladas por un procurador responsable y directo ante el emperador. En tiempo de Jesús, el procurador romano era Poncio Pilato. Y se le dieron, entonces aquí ya lo que sigue en Apocalipsis, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde sería sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 3:2. Es Satanás quien da al imperio romano es Satanás quien da al imperio romano redivivo, es decir, que revive el imperio romano. Revive el imperio romano, que el imperio romano por mucho tiempo había sido como si desaparece ese imperio, porque ya, es decir, no, en este tiempo no lo tienen como imperio, pero él va a tomar fuerza. Entonces, eso es. El anticristo demanda que el pueblo de Israel le adore. O sea, son las partes. El anticristo demanda que el pueblo de Israel lo adore. El anticristo rompe el pacto con el pueblo de Israel. El anticristo hace guerra al pueblo de Israel. Se derraman los juicios de Dios sobre la tierra como el hombre nunca ha visto. 7 de ellos, 7 sellos, las 7 trompetas. Apocalipsis 13:2. La bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como oso, y de su boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y su grande autoridad. Sabemos que es una entidad política, puesto que tiene poder, trono y gran autoridad. Apocalipsis 13:2. No es un gobierno, esta bestia no es un gobierno, no es un solo país. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Revelación, es decir, Apocalipsis 13:7. Es una combinación de las 4 bestias, es decir, este dominio, este dragón, está compuesto por 4 bestias descritas en Apocalipsis 7, verso 2 al 8. Tiene apariencia de leopardo, patas de oso, fauces de león y 10 cuernos. Las bestias que enumeran la profecía de Daniel representan reyes, gobiernos políticos que forman grandes imperios y se suceden unos a otros. Daniel 7 del verso 17 al 23. De modo que la bestia de 7 cabezas de Apocalipsis 13 representan un sistema político impuesto por más de un gobierno. Entonces eso es lo que hemos visto. Entonces, mis hermanos, qué importante es que nosotros analicemos todo esto y nosotros también miremos que todo lo que nosotros contemplemos a través de los acontecimientos dentro de no muchos días, nosotros vamos a observar muchas noticias de las cosas que van a suceder.
muchas noticias. Vamos porque hermanos, esta pandemia, hermanos, le ha servido mucho a algunos países, a otros hermanos están en quiebra, pero otros han cogido fuerzas como la China. Y nosotros, hermanos, necesitamos es colocarnos en las manos del Señor. Amén. Que estemos preparados. Hermanos, vale la pena serle fiel a Dios. Porque, hermanos, nosotros ahora de pronto cuesta consagrarnos al Señor. De pronto, hermanos, vemos las cosas como muy deportivamente. Hablamos mucho de la venida del Señor Jesús y creemos que el Señor se va a retardar mucho, a lo mejor ni va a suceder. Pero todo nosotros vemos cómo se va cumpliendo. Todo se va cumpliendo. Miren los gobiernos que están tomando dominio ahora, porque esas potencias mundiales, hermanos, se convierten en lo que ya había mencionado. Muchas fuerzas de homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, todos esos demonios, hermanos, están apoderándose porque esos ángeles caídos que habla la Biblia actúan a través de los reyes de Tiro, como lo menciona ahí el escritor sagrado. Esos reyes, hermanos, que van a gobernar el mundo serán crueles, despiadados. Usted no espere, hermano, un gobierno que le brinde a usted todo. Cada día el mundo va de mal en peor. Solo nosotros tenemos que creerles al Señor Jesucristo, humillarnos ante su santa presencia, ser fieles a Él y seguirlo a Él. Consagrar nuestras vidas al Señor, porque como dice el escritor sagrado en Eclesiastés, todo lo que es el estudio y las preocupaciones de la humanidad, eso es fatiga de la carne. Pero es tiempo de que nosotros, hermanos, guardemos la palabra escrita en nuestros corazones, porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. La Biblia será, hermano, la Biblia la van a desaparecer. La Biblia la van a quitar. Ha comenzado, hermanos, a adulterar la Biblia de una manera terrible. La Biblia es adulterada. Hay que conservar esta Biblia, hermano, porque ahora la palabra santidad la quieren borrar de la Biblia. El pecado. Ya hermanos, ya el pecado le quieren cambiar el nombre. Son errores, son fallas, bueno. Entonces, hermanos, hay que conservar lo que ha sido sembrado en nuestro corazón. Esa semilla que el Señor un día sembró en nuestros corazones, hay que conservarla. Amén. O si usted quiere esperar al anticristo, espere. Pero yo me voy a ir con el Señor. Amén. Yo quiero cada día ser mejor. Amén. Mejorar nuestros pasos. Les invito a estar en pie. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Que